Pero bueno, vamos a hablar de un tema que cuando lo mencionan en temas de salud siempre nos asustamos o por lo menos pensamos en una alerta. Hemos escuchado a un familiar o incluso a nosotros mismos que ha padecido de un derrame, pero escuchamos que puede ser un derrame cerebral, un derrame facial, como que los vamos dividiendo para quitarle un poquito de urgencia tal vez a la situación, pero lo importante es saber cuáles son esas alertas, esos signos que están latentes en nuestro día a día para así poder prevenirlos o incluso trabajarlos en el momento en el que ocurran. Y para eso hoy me acompaña el doctor Oscar Vargas para que nos hable de estos signos que nos puedan alertar sobre un derrame. Oscar, muchísimas gracias por venir. Ya habías estado acá en otra ocasión y de verdad que para nosotros estas conversaciones son enriquecedoras porque es raro. Todos vivimos, todos trabajamos, salimos al día a día, pero en temas de salud estamos un poco rezagados, como que se los dejamos a ustedes y nosotros hasta que lo necesitamos. Pasa. No, más bien buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y sí, obviamente cuando nosotros hablamos del tema de los derrames, pues es todo un tema, ¿verdad? Muy sonado y muy peligroso, ¿verdad? Entonces, quizás lo primero que hay que decir es que el derrame, lo que se le conoce como derrame cerebral, es lo que nosotros en medicina le decimos accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular. Es decir, que los vasos sanguíneos que le dan, pues valga la redundancia, sangre al cerebro, se lastiman de alguna forma. Entonces, existen dos tipos de derrames, si se le puede decir. Uno que es lo que nosotros en medicina le decimos el isquémico, que es cuando, digamos, es la palabra de domingo que utilizamos nosotros para decir cuando al cerebro no le llega sangre por la razón que sea. O sea, algo llegó y me tapó una arteria al cerebro y el cerebro se quedó sin sangre. O está el hemorrágico, que es cuando alguno de los vasos del cerebro se rompe y entonces nosotros tenemos digamos, una hemorragia dentro del cerebro. Ese sería como literalmente el derrame como tal, ¿verdad? Todo lo que llamamos quizás como derrame de otra manera, cuando alguien dice, bueno, es que se me quedó paralizada la cara, ¿eso sí aplica como derrame o no? Que lo escuchamos muy común, tengo un derrame facial y le ves que tiene el ojo caído, la boca caída y que no lo puede mover. Claro, ese por ejemplo, ya hablando de un derrame facial, nos referimos más, digamos, como, o sea, se le dice popularmente al derrame facial a una parálisis que ocurre, usualmente es temporal, en el nervio que nos da, digamos, como la electricidad para los músculos de la cara, que es lo que se llama la parálisis de Bell. Pero eso sí es completamente distinto, usualmente es algo... Eso quería, como que los diferenciemos, porque creo que estamos muy acostumbrados a generalizar, como que a todo le llamamos de una manera y quizás no. Doctor, ¿cuál es una combinación letal para tener un derrame? Digamos, no sé, presión alta, sumado a esto y esto, que en lo general en la mayoría de los pacientes ustedes ven que es un patrón en común. Claro. Quizás el tema más importante que tenemos que hablar es que, digamos, de los dos tipos de derrame que hablamos ahorita, el más frecuente es el isquémico, el de falta de sangre. Y, de hecho, más o menos un 80% de los casos se dan por ¿verdad? Y el otro es el 20%, el que es de sangrado. Entonces, definitivamente la presión alta, la presión alta descontrolada es muy peligrosa, ¿verdad? Porque es como yo le digo a mis pacientes, a ver, ninguno de nosotros somos carros recién salidos de agencia, ¿verdad? Claro. Uno toma un carro recién salido de agencia, lo acelera y todo bien, no pasa nada, pero eventualmente un modelo 88, por ejemplo, usted lo acelera más y entonces puede haber que alguna de las mangueritas se le revienten. Entonces, definitivamente, la presión mal controlada es un factor de riesgo importantísimo. ¿Mal controlada se refiere, doctora, a que quizás alguien padece hipertensión y no se medica o que la medicación no es adecuada? O aunque la tome igual le puede suceder? O a veces pasa, todas las anteriores definitivamente. Ay, Dios ¿verdad? mío, eso es como el examen del cole que a uno lo engañaban, que uno solo marcaba una e iban todas. Claro, definitivamente. Primero, la persona que sabe que tiene la presión alta y que no está tomando el medicamento, o el que está tomando el medicamento y aún así nos dice, bueno, es que igual sigo con la presión alta, no me lo está controlando bien. O a veces pasa el paciente que no se da cuenta. Lamentablemente la presión alta, yo tengo muchos pacientes que me dicen, bueno, ¿cuál es el síntoma de la presión? Y el más frecuente es no tener ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, lamentablemente la persona anda por la vida con presiones altísimas y esto es muy peligroso. Especialmente peligroso es si uno en algún momento llega con presiones por encima de 180, 110. Eso en ningún momento es normal y les hago mucho hincapié, digamos, a que si en algún momento usted le detectan una presión así, es importante que ni siquiera vaya a la consulta con el médico, va directo al hospital, porque es muy peligroso. Eso, la verdad es que eso yo no lo tenía tan claro, honestamente. Le contaba al doctor fuera de cámaras que en un caso dentro de mi familia hace muchos años, pues este familiar
pues padeció de derrames en diferentes ocasiones. Y la verdad es que uno queda un poquillo como en el aire, como que a veces no sabemos qué tan grave puede ser o lo minimizamos como, bueno, me dolió muchísimo, extremadamente la cabeza. Entonces acostumbramos a que quizás pueden ser migrañas o puede ser cualquier cosa o es el estrés, hasta que vemos algunas señas en las que ya puede ser un poco tarde. Exactamente, definitivamente, digamos, hay signos de alerta que nos pueden decir, bueno, puede ser que estoy teniendo un derrame, digamos. Quizás el primero que habría que hablar es un dolor de cabeza, pero no es cualquier dolor de cabeza. A ver, ok, tiene que no ser queremos, algo... No queremos asustarlos, ¿verdad? Sí, porque aquí, hoy, justo ahorita, estoy yo con un dolor de cabeza, ya me tomé una pastilla y ahora que usted lo está diciendo Dios mío, ser hecho. O sea, el dolor de cabeza... Hay varias banderas rojas para este dolor de cabeza. Primero, que sea el peor dolor de cabeza de su vida. O sea, así es como lo siente el paciente. Segundo, que eventualmente se pueda acompañar de vómito en proyectil. No es que uno eventualmente sienta como revuelto del estómago, como dicen, sino que, o sea, usted no puede ni siquiera aguantarse. De repente, o sea, solo ¡pum!, sale y ya. ¿Verdad? Explotó. Que eventualmente esté acompañado de otras cosas, como por ejemplo, hay una mnemotecnia que nosotros le decimos el camaleón en español o el fast en inglés, que es cara, mano, lenguaje y donde encienda el teléfono y salga corriendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estoy hablando con alguien y de repente el paciente, yo le digo, sonría, y entonces me dice... O sea, ya en la cara pierde movilidad. Exactamente. Media cara usualmente se nos cae, ¿verdad? Entonces, el paciente está así y le digo yo, pero qué raro, sonría, a ver, sonría, y no lo logra, ¿verdad? Solo media cara la está logrando controlar. Luego, digamos, tenemos camaleón, Ajá, ¿verdad? Entonces, cara, ¿verdad? Que es la media carita así como caída, ¿verdad? Luego yo le digo al paciente, levánteme la mano, y entonces me levanta una y usualmente el mismo lugar a donde se me cayó la cara, no me puedo, ay, qué raro, yo agarro y se me cae. Ahí si usted se asusta y se asusta bastante. Después, lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? El paciente comienza a hablarle a uno como un poco enredado. Qué raro, es que siento la lengua como pegada, como enredada. Esas tres cosas usted las ve y se tiene que asustar y se asusta mucho. El camaleón sería de encienda el celular y llame a emergencias. Y váyase pero volado, de verdad que nosotros en Costa Rica, yo sé que pues quizás no en todas las partes del país, pero tenemos un sistema de salud que atiende las emergencias inmediatamente porque, bueno, en este caso estamos hablando de derrames, pero puede ser también, no sé, un infarto, una pancreatitis, o sea, cosas que tienen que atenderse sumamente rápido. Totalmente. Y ese como que lo minimizamos. Yo sí he visto y he conocido casos, bueno, tuve un derrame, pero la verdad es que estaba tan estresado por el trabajo en una reunión, de hecho hasta me sentía demasiado mal, pero yo seguí. Exacto. Porque estamos demasiado anclados a nuestro trabajo, que no es algo totalmente negativo, pero creo que cuando nos pasa esa factura y es un trabajo de alta demanda de estrés, justamente tengo una persona conocida, una amistad que tiene ya un par de días con una caída en el ojo y parece ser algo del nervio óptico por estrés. Entonces digo, qué montón de padecimientos por esta causa. Totalmente, sí. Entonces sí es muy importante, digamos, yo digo que uno debería enseñarlo casi que en las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del camaleón, digamos, cara, mano, lenguaje, pero también hay otras banderas rojas que nos pueden hablar de una eventual, digamos, de una eventual falta de sangre en el cerebro. Por ejemplo, que el paciente, o sea, que usted de repente esté hablando con alguien y esa persona pierda la conciencia, o sea, se desconectó, que de repente pierda la visión en uno o ambos ojos, que de repente tenga sordera, o sea, una persona perfectamente sana cambia de un solo tiro, entonces uno dice, ok, algo está pasando. Eso es quizás lo que más nos orientaría a asumir que al cerebro no le está llegando sangre, ¿verdad? Claro. O sea, una persona que estaba perfectamente bien y de repente me hizo una caída en su condición. Esas serían las alertas del primer tipo de derrame del que nos hablaste, que es cuando le deja de llegar sangre al cerebro. Exactamente, pero en algunos casos también el del sangrado también puede ser, digamos. Pero quizás el más frecuente es el que le deje de llegar sangre al cerebro, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también nos podría avisar, digamos, una causa muy frecuente, el más frecuente, digamos, del isquémico, es el paciente que tiene problemas de coagulación, digamos. Hay una enfermedad que se llama fibrilación atrial, que es el corazón, una parte de nuestro corazón está un poquitito como torpe en su funcionamiento y entonces él, en vez de estar latiendo de una manera adecuada, está haciendo como así y la sangre que se queda atascada comienza a coagularse. Y entonces, si por A por B este corazón logra salir de esta fibrilación, empuja el coágulo y el coágulo va y se pega en alguna parte. Entonces es algo muy peligroso. Eso también lo he escuchado. ¿Con cuánto tiempo contamos en los dos casos? Ahora que les mencioné de un caso familiar que dicen que tuvo muchos derrames y cuando escucho
a un médico, es decir, muchos, es como entre susto y a la vez, bueno, pero entonces no son tan graves, como que queda uno en el medio de, bueno, y me pueden dar varios y no me pasa nada, o sea, ¿cuáles podrían ser las secuelas y Exacto. cuándo podría ser fatal? Terrible. Esto depende mucho de dónde ocurra el accidente. Digamos, pensemos como en calles, por ejemplo. No es lo mismo que eventualmente se tape la General Cañas, por así decirlo, que una callecita de un barrio, digamos. La afectación es distinta. O sea, si algo pasa en la General Cañas, como cuando se cayó si es un hueco, o sea, todos los pobres alajuelenses y los de Heredia y demás tenían algo terrible. Entonces, lo mismo pasa con el cerebro. Okay. Si algo está pasando eventualmente, por ejemplo, en las carótidas, que son arterias muy importantes que tenemos aquí en el cuello, o eventualmente en la cerebral anterior, media, posterior, que son muy grandes, entonces sí vamos a tener muchísimo más daño. Pero si estamos hablando de eventualmente una ramita chiquitita, pues las manifestaciones y el daño que le puede pasar al paciente son menores. La regla es, el tiempo es cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted comienza a ver estos síntomas, no se quede en la casa. Busque ayuda inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo más ideal sería, ojalá, verlo antes de las 4 horas. Porque, por ejemplo, para el más frecuente, que es el que se genera, digamos, una obstrucción en el flujo sanguíneo, se genera, por ejemplo, un coágulo, como decir un granito, digamos, pero dentro de las arterias, nosotros podemos eventualmente pasar un medicamento que lo rompa. Y entonces lo rompe y el paciente se lo recupera sin ningún problema. Pero ¿Y si ya queda alguna secuela? Podría ser que no ha atendido a tiempo. O sea, si lo atendemos a tiempo, inclusive si por ejemplo lo podemos ver antes de los 90 minutos, antes de hora y media, o sea, es un 1% de posibilidad que quede secuelas, muy, muy bajita. La manifestación es inmediata. O sea, si sí. yo tengo en este instante un derrame de este tipo, sí voy a sentir manifestación inmediata. En la mayoría de los casos, a veces es muy raro que no ocurra, digamos, pero en la inmensa mayoría de los casos, digamos, es casi que inmediato, ¿verdad? Que el paciente se da cuenta. Eso pues me hace sentir un poquito más tranquila porque a veces pienso que hay enfermedades muy silenciosas o acontecimientos dentro del cuerpo silenciosos y que pasan desapercibidos y después pues es un poquillo complicado. Y doctor, ¿quedan huellas? O sea, ¿quedan huellas para saber si una persona ha tenido un derrame? Definitivamente. De hecho, muchas veces ha pasado, digamos, si hay pacientes que se tienen que hacer, por ejemplo, un TAC, o sea, son exámenes médicos un poco más fuertes, digamos, un TAC, una resonancia magnética, y usted puede ver como cicatrices. Entonces, desde ese punto... Como cuando te hacen un electrocardiograma y que ven si hubo un infarto o algo así, que queda ahí como en las cicatrices del pasado. Sí, porque eso es algún pedacito de cerebro que se murió, digamos, nada menos el paciente se dio cuenta o no se dio cuenta, y el cerebro mismo lo que hizo fue tratar de remodelar alrededor, pero siempre queda la cicatriz. Y entonces, desde ese punto de vista, lo más importante que se tiene que recordar es que quizás el número más importante de la lotería para que esto ocurra es que ya a usted le haya ocurrido una vez. Entonces, si ya uno se dio cuenta que a algún familiar le pasó un derrame, hay que estar muy encima de ese familiar para ver cuál fue el tipo de derrame que tuvo y por ende prevenir que le vuelva a ocurrir. Son genéticos los derrames, ¿no? Si yo he tenido familiares que lo han padecido, ¿podría yo también tenerlos o no? ¿O es como un caso muy personal? Quizás el derrame como tal tenemos que entenderlo como una complicación de algo más. Entonces, genético sería, por ejemplo, el paciente que tiene la presión alta descontrolada. O sea, y eso es algo que a veces le dicen uno, es que todo mi abuelo, mi papá, todos tuvieron la presión alta. Entonces yo me comenzaría a medir la presión solo por si acaso. Genético podría ser, por ejemplo, el colesterol descontrolado. Entonces ya las arterias se nos comienzan a llenar de este colesterol y a la más mínima cosita se tapa. Entonces la que va a ser... Yo que en mi caso tengo papás con de todo, presión alta, familiares con diabetes, con todo. Tengo 35 años, ¿en qué momento debería generar un chequeo constante? No tengo el hábito, la verdad, de tomarme la presión. Según yo no he sentido nada, pero ¿a partir de qué edad? Si ya tenemos un historial familiar médico, ¿en qué momento deberíamos empezar a tener un control? Quizás lo más recomendable es ya comenzar, cuando uno ya sube a los 30 años al tercer piso, ya comenzar uno, digamos, nada más a ponerle atención al cuerpo, ¿verdad? A veces es un tema, digamos, porque a veces hay pacientes que me dicen, ay, pero ya voy a comenzar a verme y tal, y yo le digo, bueno, es que si uno tiene un carrito que tiene 30 años, bueno, tiene que hacerle mantenimiento. Claro. Y está bien. Y que es mejor ¿verdad? darle el mantenimiento y no andarlo todo estratalado por la calle y que se le anden cayendo piezas y Totalmente. partes. Porque con la diferencia que eventualmente el carro, pues nosotros le compramos una parte y listo. Lo difícil es conseguirla, pero nosotros a veces podemos no tener partes de reemplazo, ¿verdad? Dios mío. Doctor, me encanta que haya podido visitarnos porque creo que iniciar el año con prevención, con conocimiento, ya tenemos una combinación ideal para poder tener una salud
pues envidiable. Hemos estado compartiendo el número del doctor, ahí lo acaban de ver en pantalla, para que puedan agendar una cita, para que puedan ir a una consulta y que de verdad puedan mantener un control. Doctor, lo esperamos de nuevo. Claro, desde luego. Muchas gracias por la invitación. Ese es el compromiso. Listo. Bueno, pura Gracias. vida. Hasta